Balean a una persona en San Juan Evangelista y a una pareja en Jalapa. Hallan restos óseos en Tihuatlán. Se disparan asaltos en el país. Mientras lloran a 14 allá en Michoacán, balean a 15 en Guerrero. Corren a Paco Bravo de la SEP por presuntos actos de corrupción. Yunes es un guasón político, es el origen del mal en Veracruz, acusa Duarte. Rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón, defiende a Tula Guerrero. Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto y placer saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo. Gracias que nos acompaña, que puede estar con nosotros con lo más importante ocurrido en las últimas 24 horas. Iniciamos con esta información, obviamente lo más importante en materia de seguridad que le compartimos a usted. Y bueno, pues regresamos con este resumen informativo y regresamos con más incidencias delictivas en el estado y en el país. ¿Qué tal amigos de Global News México? Disparan en la cabeza a un joven en Boca del Río, Veracruz. Vamos a ver el siguiente resumen informativo. Un hombre murió de un golpe ocasionado por un chorro de agua cuando realizaba la limpieza de una alcantarilla tapada en la ciudad de Guadalajara. Mientras llevaba a cabo el desasolve, la manguera con la que trabajaba se rompió y el hombre perdió el control de esta y la alta presión le provocó una lesión bastante grave en el cráneo con exposición del tejido cerebral. Esto ocasionó que también otros 2 trabajadores resultaran lesionados, pero sobrevivieron al golpe y fueron atendidos por paramédicos. El cuerpo calcinado del director de deportes del municipio de Jaumabe, Tamaulipas, Ismael Báez Juárez, fue localizado a la orilla del río Guayalejo. De acuerdo con medios de comunicación, el maestro de educación física fue asesinado la noche del domingo, pero antes sus familiares habían iniciado una búsqueda después de reportar su desaparición. Luego de haber sido víctima de asalto, el joven de aproximadamente 22 años de edad perdió la vida tras haber recibido un impacto de bala en la cabeza. Los hechos ocurrieron a plena luz del día, cuando el delincuente ingresó al comercio y con un arma de fuego amagó a los trabajadores, entre ellos a la víctima. Les exigió que se tiraran al piso, sin embargo, el joven no atendió la orden rápido, pues por una lesión que tenía le era difícil moverse ágilmente, y el agresor respondió disparándole en la cabeza. Se confirmó el despido de Francisco Bravo del Instituto Veracruzano del Deporte por un supuesto desvío de recursos. El secretario de Educación, Senyacen Escobar, estuvo en la Secretaría de Finanzas y Planeación para analizar unas cuentas del Instituto Veracruzano del Deporte, mismas que no cuadraron como se esperaba, y ante diferentes irregularidades conocidas, tomó la decisión de cesar de su cargo como subdirector administrativo al exfutbolista de los Tiburones Rojos de Veracruz. Además, ha sido señalado por el personal interno de tener un familiar en la nómina, mismo que nunca acude a trabajar. Bueno, es todo lo que ha ocurrido en temas de seguridad en las últimas horas. No olviden compartir todo el contenido informativo de Global News México en Facebook. Nos vemos la próxima. Bien, es lo más importante. En un momento más vamos a tener más información sobre este asunto de Paco Bravo y lo que se está comentando, lo que está diciendo precisamente el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz. Aparentemente este tema de Paco Bravo sería por un asunto personal, pero un poquito más adelante abundaremos en este tema. Por lo pronto, vámonos a asuntos de seguridad. Iniciamos con esto que sucede en San Juan Evangelista. Una persona muerta fue el saldo de un ataque a balazos ocurrido en una bodega ubicada en la comunidad de Villajuanita, hasta donde llegaron sujetos armados para disparar en contra del inmueble, que alertó por supuesto a diversas corporaciones policiales. El ataque a balazos ocurrió alrededor de las 7 de la noche en una casa habilitada como bodega ubicada sobre la calle Ferrocarril de esa comunidad. Sujetos a bordo de varias unidades dispararon en incontables ocasiones en contra del inmueble, sin recibir respuesta de quienes se encontraban en el interior. Tras el ataque, el cuerpo de esta persona quedó tendido en el interior de la bodega, mientras que las personas atacantes huían con dirección a Playa Vicente.
Obviamente, y como sucede en todos estos casos, no hay personas detenidas y por supuesto las investigaciones continúan. Vamos a lo que sucedió en Oteapan. Apenas caía la noche en Oteapan cuando en el municipio se empezaron a congregar las personas en el centro, en el parque municipal ahí de Oteapan. Se realizó una asamblea y es que los casi 1000 pobladores que se reunieron ahí en Oteapan pues dijeron que no iban a permitir que los delincuentes quieran intimidarlos. Aparentemente habría crecido una ola de violencia en Oteapan y realizaron una asamblea municipal, una asamblea comunal para formar autodefensas que los estén alertando, que los estén previniendo del delito ahí en Oteapan. Ante la ausencia de autoridad, ante la ausencia de policías del estado, pues se tienen que organizar los comuneros allá en Oteapan, Veracruz. Hallaron osamenta en el Pital, allá en Tihuatlán, Veracruz. Campesinos de la comunidad del Paso del Pital realizaron el hallazgo de una osamenta. Reportaron inmediatamente este hallazgo al 911. Los restos óseos se encontraban en medio de la maleza de esta localidad, hasta donde acudieron autoridades ministeriales para tomar conocimiento de los lamentables hechos ahí en Tihuatlán. Y vámonos a este video en las calles de la Ciudad de México. Un taxi que se estacionó cerca de un vehículo y su conductor bajó lentamente para robarle la gasolina. Esto ocurrió en la colonia La Nopalera, en la alcaldía de Tláhuac. Vean ustedes cómo este taxi se estaciona adelantito del vehículo al que le van a robar la gasolina. Se baja con el bidón este delincuente y en cuestión de minutos deja sin combustible a este carro negro que aparece usted en pantalla. Los hechos están reportados a través del C4 de la Ciudad de México y bueno, por supuesto que las autoridades ya investigan, pero aquí el asunto es que este tipo de situaciones siguen. La delincuencia está verdaderamente desatada y no hay autoridad que valga, no hay autoridad que se les ponga enfrente. Cualquier tipo de ilícito se cometen en la Ciudad de México, en Veracruz, en todo el país y no pasa absolutamente nada. Ya no hay respeto por la autoridad. Vean ustedes este desalojo en un edificio que provocó el choque entre policías y habitantes en la delegación Álvaro Obregón, en la alcaldía Álvaro Obregón, allá en la capital de la República Mexicana. Cerca de 20 personas resultaron heridas. Este desalojo en la alcaldía Álvaro Obregón ocasionó que los policías fueran atacados con piedras y hasta bombas Molotov. Los policías fueron rociados con gasolina. Aquí van ustedes las imágenes como estos granaderos, que ahora ya no son granaderos porque ya les quitaron las armas, ahora van con sus escudos nada más para protegerse de las piedras, de las bombas Molotov que le lance pues el vecindario que vayan a enfrentar. Y vean ustedes aquí cómo los rocían de gasolina a los uniformados y rápidamente ellos mismos llevan extinguidores para apagar el fuego. Se realizó este desalojo de personas que están invadiendo algunas propiedades por una orden judicial. Acudieron los uniformados y así los recibieron con gasolina y bombas Molotov. No lo desperdicien. No lo desperdicien.
Vaya imágenes las que se viven en la Ciudad de México y vámonos con una terrible situación, mientras que en Michoacán familiares lloraban, familiares de estos policías emboscados allá en Michoacán, en Aguililla, Michoacán, lloraban a sus muertos. Se registraba otro enfrentamiento entre las fuerzas del orden y presuntos delincuentes, presuntos integrantes de la delincuencia organizada cerca de Iguala Guerrero. Un enfrentamiento entre militares y un grupo armado ocurrido ayer cerca de las 7 de la noche dejó un saldo de 15 muertos, informó el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia. En un comunicado, el funcionario señaló que este martes se recibió una llamada al 911 alertando la presencia de hombres armados en la comunidad de Tepochica, en el municipio de Iguala, a unos kilómetros, a unos minutos de Iguala, en Guerrero. Al sitio llegó personal de corporaciones de seguridad, llegaron policías locales, por supuesto que llegó la Sedena, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes se enfrentaron a balazos con los delincuentes. Ahí ve usted cómo quedaron las camionetas. Estas fotografías son de Tepochica, allá en el estado de Guerrero, muy cerca de Iguala. Los delincuentes quedaron abatidos arriba de los vehículos. Y bueno, pues se indicó que al notar esta presencia de presuntos agresores, los civiles armados iniciaron una agresión en contra de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, dando como resultado el fallecimiento de un elemento militar, así como de 14 civiles armados. En el lugar fueron aseguradas armas de alto poder, 3 vehículos con reporte de robo, en el que se trasladaban los civiles armados. Álvarez Heredia añadió que darán a conocer más detalles hoy, más detalles de lo sucedido en este día. Por lo pronto, estas son las imágenes impactantes verdaderamente, cómo quedaron los vehículos completamente baleados. Al lugar llegaron, por supuesto, servicios periciales, quienes rápidamente tomaron las muestras y los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladadas al servicio forense. El militar, todavía con vida, fue trasladado a un hospital, sin embargo en el camino murió. Eso es lo que se sabe en torno a estos enfrentamientos allá en Iguala, en Guerrero. Por lo pronto, eso fue en Guerrero. Ahora vámonos a Michoacán. Difundieron audios del ataque a los policías en Aguililla, Michoacán. En redes sociales circularon audios del ataque sufrido por elementos de la Policía Estatal la mañana de este lunes en el municipio de Aguililla. Esto dejó como saldo 14 uniformados muertos y 3 heridos más. En uno de los audios se escucha a uno de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que iban indefensos, sin chalecos antibalas, sin armas para repeler las agresiones, por supuesto que iban al matadero. Así los mandaron a cumplir una orden judicial para que una señora y un niño fueran retirados del lugar donde vivían porque corrían peligro. Ahí llegaron y ya los estaban esperando miembros integrantes de la delincuencia organizada. En los audios se escucha a los elementos policiales de Michoacán reportar con desesperación la agresión de parte de los sicarios. En uno de los audios se aprecia cuando uno de los uniformados dice: "Me muero, ayúdennos". Vamos a escuchar estas grabaciones. K8, en Aguililla, K8 heridos, X13, K8, K5 en Aguililla, X13. K8 Aguililla, comandantes, K8, nos atacan blindadas. K8, compañeros lesionados, K8, Me estoy muriendo. K8, de volada, por favor, desen prisa, compañeros lesionados, K8. Bien, ahí están los audios de cómo fue el momento prácticamente en que se dio esta situación, y vámonos con estas imágenes que fueron captadas del momento en el que llegan los cuerpos, y ayer se realizaban los funerales a estos policías que fueron emboscados en Aguililla, en Michoacán. El gobierno del estado de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles, realizó los honores, los homenajes correspondientes a estos policías. Los despidieron como héroes con una ceremonia religiosa y por supuesto también lanzando balas al aire en honor
a estos valientes policías que dejaron la vida por cumplir con su deber y defender a la ciudadanía. Hubo momentos, hubo relatos en estas crónicas que se realizaron desde Michoacán, donde familias culpaban al gobierno por mandar al matadero a los policías. Otro policía que era una verdadera imagen dramática allá en el noticiero de Denise Merker, lo entrevistaban los periodistas, Santos Briz, y le decía al policía con lágrimas en los ojos, increíble la declaración, decía que estaban solos, que estaban temerosos, que no sabían qué hacer. Decía este muchacho entrevistado, este elemento de la Policía Estatal de Michoacán, decían, no sabemos qué hacer, nos sentimos solos, estamos caídos. Así decía este policía militar, mientras que otro decía que los mandan sin equipo, sin equipamiento, sin chalecos. Los chalecos antibalas que le dan a los policías se los dan cada 5 o 6 años. Van sin armamento, no hay estrategia de seguridad y se sienten verdaderamente indefensos. Otras personas decían que no hay Estado de Derecho, no hay ley en Michoacán, se sienten en tierra de nadie. Y es que así se encuentra la tierra caliente en Michoacán. Entrevistaban a un soldado que se llamaba Kevin, uno de estos policías, lo entrevistaban en estos funerales, también en esa misma nota, y decía que él se salvó de milagro, porque él, Kevin, formaba parte del agrupamiento que fue emboscado. Sin embargo, Kevin se salvó porque ese día tuvo descanso, tuvo día franco y por eso se salvó. Así los funerales, el gobernador Silvano, este joven que ve usted acá, lo ponemos, ese joven dio declaraciones muy impresionantes a los medios de comunicación, dijo, nos sentimos solos, nos sentimos caídos y sin nadie, absolutamente nadie, que nos respalde. El gobernador se comprometió a que no quedará impune este asesinato, esta masacre de policías, mientras que los familiares, las mamás, las abuelas, las viudas, le presentaban a sus hijos, a los que quedaron huérfanos, y la verdad que lanzaban reclamos, pero verdaderamente airados, al gobernador Silvano Aureoles. Dijo esta señora, le reclamó precisamente al gobernador. Hay otra también que le reclama muy fuerte, incluso le dice que se renuncie, que se largue, porque está cometiendo muchas, así lo dijo la señora, muchas estupideces. La verdad que fue un momento terrible, las imágenes fueron dramáticas y el llanto de las familias que perdieron a estos seres queridos, pues es verdaderamente un dolor que es indescriptible. Así se llevaron a cabo los funerales de estos policías en Aguililla. Bueno, esto fue en Morelia, Michoacán, en la sede del gobierno de Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de estos 13 policías en la emboscada de Aguililla. Sin embargo, se dijo optimista de acabar con la violencia en México. Es muy lamentable lo que sucedió, no lo deseamos, estamos ayudando a las autoridades locales, en este caso al gobierno del estado, y vamos a seguir con nuestra estrategia, lo que se planteó el día de ayer, y yo estoy optimista, creo que vamos a lograr la paz en el país, que vamos a lograr evitar estos hechos violentos, que es un proceso, vamos avanzando con mucha firmeza, organizándonos. Esta es una zona violenta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición. Bien, dejamos el tema de Aguililla, seguramente esto va a dar muchísimo de qué hablar y por lo pronto vamos a estar muy pendientes de las investigaciones, lo que sucedió en Tepochico, allá en el estado de Guerrero, en Iguala Guerrero, con esta
emboscada también a los elementos de la Sedena, donde un militar falleció. Y bueno, pues estaremos también muy pendientes de esa información. Vamos a más temas de seguridad. Torturan y ejecutan a una mujer en Martínez de la Torre. Siguen los feminicidios en Veracruz. Una mujer sin vida y con huellas de tortura fue encontrada este martes en una brecha entre parcelas de cítricos en el municipio de Martínez de la Torre en Veracruz. El hallazgo fue realizado por campesinos, quienes dieron cuenta a las autoridades. Por supuesto, se iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades, dar con el paradero de los presuntos asesinos y por supuesto que no hay detenidos en torno a esta situación. 2 personas fueron baleadas en Jalapa. La noche de este martes, 2 personas fueron atacadas a balazos. Al parecer, un hombre y una mujer que habrían sido ultimados a balazos en el parque, precisamente allá por la calle Veracruz. Efectivamente, ahí en el mero centro de la ciudad de Jalapa se dio esta situación. Los hechos ocurrieron en la calle Heriberto Jara de la colonia Modelo. Pasadas las 9:30 de la noche se escucharon detonaciones. Los vecinos alarmados reportaron esta situación al 911. Las autoridades al llegar se encontraron a un hombre y una mujer completamente baleados, quienes perdieron la vida en el lugar. Personal de servicios periciales y de seguridad pública resguardaron la zona. Sin embargo, no hay detenidos hasta este momento. Y bueno, pues también tenemos información de que localizan una fosa clandestina en Aculcingo. Este martes, integrante del colectivo Madres Luna Córdoba realizaron el hallazgo de restos humanos en un terreno ubicado en el municipio de Aculcingo, Veracruz, cerca de los límites con Puebla. De acuerdo con Marcela Zurita, integrante de esta agrupación, en la actividad se llevaron a cabo pues varias acciones y lograron hallar fragmentos óseos. Esta búsqueda se realizó con el apoyo de elementos de la Sedena, la Guardia Nacional, la Ministerial, la Estatal de Derechos Humanos y Binomios Caninos. El grupo de búsqueda inició su actividad a las 7 de la mañana de este martes, cuando salieron de las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues se pusieron a trabajar y aproximadamente a las 4 de la tarde los participantes dieron por finalizada esta actividad. Sigue la violencia y sin duda que es un tema que lacera, es un tema bastante indignante en nuestra comunidad, pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo y así como ella, pues tenemos que seguir adelante. Triste lo que sucede. Recuerde usted que el colectivo Solecito ya finalizó la búsqueda en Colinas de Santa Fe, que ya es considerada como el cementerio clandestino más grande de Latinoamérica. Así lo han determinado las organizaciones internacionales de búsqueda de personas y de derechos humanos, y en Veracruz se siguen dando más Colinas de Santa Fe. Vaya historia. Y vámonos a una historia triste en nuestro país, en Tlatelolco, en la Ciudad de México. En Tlatelolco, la delegación, la alcaldía con aumento en los asaltos, donde asfixiaron a una joven para robarla, asaltaron a otro que se tuvo que defender. Mientras todo esto sucede, los delincuentes actúan en total impunidad. Policías locales intentaron detener a esta peligrosísima vendedora de churros en la calle. Al final le tiraron su mercancía y la denuncia se hizo pública en redes sociales. Deberían de estar cuidando que los delincuentes no ataquen a la ciudadanía, no estar preocupados por quitarle sus productos a los vendedores ambulantes que con sacrificios logran sus ventas del día. Imagínense que todavía tenemos como enemigos a los propios policías. Vamos a escuchar este testimonio. Estamos en el crucero de Manuel González e Insurgentes. Esta es una señora que se vive la vida. Ella gana un peso vendiendo churros. Los delincuentes están en la calle libremente y esta señora que trabaja para llevar un sostén a su casa, vean cómo los policías vinieron y le tiraron cuchillos. Esto es una injusticia. Ella lo que clama nada más es injusticia. Señora, ¿qué le pasó? Unos policías me llevaban a la fuerza y me hicieron, 2 mujeres policías me hicieron calzón chino porque no me quería subir yo a la patrulla. Y pues en el forcejeo me tiran los churros y no me hicieron hacer que
denunciamos esto para que las autoridades, la señora Claudia, se ponga a trabajar porque está pintando y... Vamos a temas de corrupción. Hace unos instantes nos daba a conocer nuestro compañero Daniel Páez sobre la renuncia de Paco Bravo, este exfutbolista de los Tiburones Rojos de Veracruz, Tiburones Rojos que andan metidos en un auténtico problemón con la FIFA y con la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, este exfutbolista porteño, Paco Bravo, estaba como administrativo en el Instituto Veracruzano del Deporte, que depende de la Secretaría de Educación de Veracruz. Se dijo en redes sociales que fue por presuntos actos de corrupción, por desvíos de recursos públicos y además por nepotismo. Esto fue lo que trascendió en redes sociales. Ayer, el mismo secretario de Educación de Veracruz, Enyacen Escobar, desmintió que la renuncia de Paco Bravo haya sido por presuntos actos de corrupción. Dijo que se va de la SEP y del IBD por asuntos personales. Yo vi por ahí que salió una nota en el que es el Paco Bravo, ¿no? Que es el enlace administrativo, pero no, a ver, el decirle, ¿no? Como tal, la renuncia que da como tal Paco Bravo va en el sentido de, pues, que lo que se plantea, ¿no? De malos manejos, ¿no? Si no es algo voluntario, el cual hace él su renuncia a, pues, ofrecimientos, ¿no? Que ha tenido para laborar en otros lugares, ¿no? Y ahorita, como tal, ante la renuncia, él pues se tendrá que dar una entrega-recepción. Ustedes saben que es obligado y en ese sentido, pues ahí es donde se estará como tal revisando, ¿no? Parte de su trabajo. La renuncia que él hace como tal, pues es por motivos personales. Nosotros no somos respetuosos en ese sentido, pero pues no corresponde a un despido que haya sido por parte de nosotros. Y seguimos con temas de corrupción y vamos con el rey de la corrupción en este país. Se trata de Carlos Romero de Champs, este hombre que es uno de los más corruptos en la historia de nuestro país, líder petrolero por 36 años, se ha hecho millonario a costa de la corrupción que ha imperado en Pemex. Le han dado los gobiernos le han dado todo a Carlos Romero de Champs y en lugar de defender a los trabajadores han conseguido cosas importantes. Los sindicatos petroleros son de los más beneficiados en el país, han saqueado, han robado a la institución como lo es Pemex y por supuesto liderados por el líder de todos ellos, que él no es una rata, es un canguro de Australia, Carlos Romero de Champs, este hombre, este líder petrolero. Precisamente ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmaba las órdenes de aprehensión en contra de Carlos Romero de Champs por corrupción y otros delitos, luego de que ayer se diera a conocer por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que Carlos Romero de Champs se disponía a dejar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que ha encabezado durante más de 26 años. Este miércoles el diario Reforma soltó otra bomba. Hoy fue la portada, la de 8 columnas del diario Reforma. El líder petrolero no ha podido mover dinero de sus cuentas bancarias desde el pasado lunes 14, por lo que sus allegados al dirigente afirmaron que se encuentran congeladas las cuentas de Carlos Romero de Champs. El diario Reforma publica esta noticia en su primera plana de 8 columnas y señala que el viernes 11 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibió el requerimiento de información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda con oficio 110/2009 sobre las cuentas bancarias de Romero de Champs e incluso de su esposa e hijos, esos hijos que viajaban hasta con sus perros en jets privados para irse a vacacionar a los destinos más paradisíacos y más caros en el mundo. Ese hijo de Carlos Romero de Champs que llegó a presumir en las redes sociales un Ferrari bañado en oro. Esos hijos aparentemente tendrían las cuentas bloqueadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que no ha confirmado este bloqueo de cuentas revelados por el diario Reforma. De Champs informaron que tanto las cuentas del dirigente y su esposa Blanca Rosa Durán, así como de sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos, fueron congeladas desde el pasado lunes. Contra el líder del sindicato petrolero pesan al menos 9 denuncias ante la Fiscalía General de la República, algunas también de la Unidad de Inteligencia Financiera y otras
de la Auditoría Superior de la Federación. Aseveró la nota que en caso de que Deschamps decida dejar el sindicato, pese a que en diciembre del 2017 fue reelecto por cuarta ocasión como líder de los petroleros en su periodo que terminaría hasta diciembre de 2024, su gobierno no se involucraría en el asunto para poner un sustituto. Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de Carlos Romero Deschamps. Confirma, pues, que este corrupto líder petrolero ya tiene las cuentas, no que tiene las cuentas congeladas, pero que sí confirma el presidente que hay órdenes de aprehensión en su contra y que si se quiere salir del sindicato petrolero es muy respetable para que afronte estas acciones legales que emprende el gobierno en su contra. Vamos a escuchar lo que dijo sobre Romero Deschamps Andrés Manuel López Obrador. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho. Nosotros no nos vamos a meter, eso también es un cambio importante, a poner al sustituto. Eso lo tienen que resolver en el sindicato. Y él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas. Es lo que dijo López Obrador sobre Romero Deschamps. Ahora vámonos con más temas de corrupción. Hablando de corruptos, vámonos con uno que ya está sentenciado por actos de corrupción. Se trata de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, que le contesta a Miguel Ángel Yunes Linares, que se hizo la víctima con Ciro Gómez Leiva antier, y dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Cuitlahua García Jiménez lo están persiguiendo y que además alistan denuncias por extorsión a los funcionarios o exfuncionarios o prestanombres de Javier Duarte que regresaron dinero público y propiedades en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, toda vez que estas denuncias serían por extorsión a exfuncionarios y personas particulares. ¿Por qué? Porque como gobernador él no puede requerir recursos ni requisar nada. Quien requisa en este país es la Fiscalía General de la República y en Veracruz es la Fiscalía del Estado de Veracruz mediante una orden judicial. Ninguna otra figura puede recuperar bienes presuntamente ilícitos de nadie. Por lo tanto, violó la ley y estas denuncias que se preparan es en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y otros allegados, otros ex colaboradores. Dijo Javier Duarte de Ochoa que Yunes es el guasón veracruzano, es el guasón político de Veracruz, que es el origen de todo el mal, y dijo que, por supuesto, las acciones y los crímenes de Yunes mínimo están relacionados con extorsión, asociación delictuosa y lavado de dinero. En primer lugar, ayer precisamente me enteré de la entrevista que se llevó a cabo, en donde este señor Yunes hace una serie de señalamientos y de los cuales me surgen varias preguntas. En primer lugar, en calidad de qué él recuperó, o como dice él, él recuperó recursos que habían sido saqueados del gobierno de Veracruz. Hasta donde tengo entendido, el señor no era o no fue ni ministerio público, ni fiscal, ni mucho menos, era gobernador del estado, y el cual no tenía facultades para hacerlo. Segundo, a título de qué, si estas personas no estuvieron nunca vinculadas a ningún proceso, ni siquiera estuvieron denunciadas, simple y llanamente fueron extorsionadas por Y en este mismo tema de Miguel Ángel Yunes Linares y órdenes de aprehensión a él y a sus ex colaboradores, el caso de Clementina Guerrero sigue dando de qué hablar. Ella en este momento tiene un permiso en el ayuntamiento de Jalapa, en donde es tesorera municipal, en el ayuntamiento que dirige Hipólito Rodríguez Herrero.
Y bueno, pues esta situación se está complicando porque ya hay una nueva tesorera. Ahorita en un momento más le vamos a mencionar quién rindió protesta como encargada de despacho de la oficina de tesorería del ayuntamiento, pero el asunto es que Clementina en esos momentos está preparando su defensa jurídica, no la han arrestado. Yo no sé si tiene un amparo o no sé, pero solo sabemos de un arresto a ex colaboradores de Miguel Ángel Yunes Linares, el caso de su ex tesorero, de su ex manejador de finanzas, que fue detenido el viernes pasado y ya está por fincársele su vinculación a proceso. Fue legalizada su detención el sábado pasado y bueno, pues nada más está en espera de la vinculación a proceso, si es que alcanza vinculación a proceso o el juez o la jueza deciden que siga su proceso en libertad. Bueno, ese asunto se mantiene. Clementina Guerrero fue defendida por la rectora Sara Ladrón de Guevara, la rectora de la Universidad Veracruzana. Dijo que Clementina Guerrero, que Tula Guerrero es incorruptible. Dijo también que es honorable, que es honesta y que es capaz. Esto dijo Sara Ladrón de Guevara de Tula Guerrero. Yo lo que puedo decirles es que tenemos constancia por su trabajo en la Universidad Veracruzana de más de 40 años, de su quehacer honorable, honesto y capaz. Y tenemos la mejor, la mejor percepción del trabajo de Clementina Guerrero. Ella fue colaboradora en la Universidad Veracruzana a lo largo de muchos años y ocupando distintos cargos. No solamente es incorruptible, sino que ella luchó en contra de la corrupción de muchas maneras. Ella fue contralora de la Universidad Veracruzana en más de una ocasión, en más de un periodo, y estableció medidas precisamente para evitar la corrupción. Desde nuestro punto de vista, ella es una... Le informaremos qué es lo que sucede con estos casos. Por lo pronto, ahí está la información. Y más corruptos, la justicia de Andorra ordenó el embargo por más de 76 millones de euros al ex abogado del presidente de México, Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado. Se le acusa de asociación ilícita y blanqueo de capitales en Europa, pero es increíble que hasta en Andorra sea la llegada de estos personajes corruptos. Hasta en Andorra movían dinero Peña Nieto y sus secuaces. Esta información la dio a conocer en exclusiva a través de sus 8 columnas y sus periódicos digitales en todo el mundo, el diario El País, uno de los diarios españoles, uno de los diarios en español más importantes en el mundo. El magistrado quinto del Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México, Ricardo Paredes Calderón, se tomará 3 días hábiles para determinar si mantiene o levanta la prisión preventiva a Rosario Robles Berlanga. Tras anunciar su decisión, el juez le dio la palabra a Robles Berlanga, quien se presentó como inocente. Soy inocente, dijo Robles Berlanga ante el juez, tranquila, serena, pero con voz firme. La audiencia de ayer de Rosario Robles en el reclusorio, en los juzgados del reclusorio norte, se dio aproximadamente por espacio de 1 hora. La acompañó su hija y familiares cercanos. Se vio directa, serena, firme, pero a la vez demacrada por los días que lleva ya en prisión. Rosario Robles se dirigió al juez, se levantó y con voz importante le dijo: soy inocente, he actuado con respeto y confiando en el Poder Judicial y he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en ese caso no se justifica. Soy libre, soy inocente, dijo Rosario Robles Berlanga. Y le comentábamos que se dio a conocer quién tomará el lugar de Tula Guerrero en la tesorería del Ayuntamiento de Jalapa. Se trata de Dolores Amelia Valenzuela Ponce. Ahí la va a ver usted en pantalla. Ella es la que fue designada por el presidente municipal Hipólito Rodríguez como tesorera temporal del Ayuntamiento de Jalapa, toda vez que Tula Guerrero está preparando su defensa jurídica ante la orden de aprehensión que giró un juez solicitada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz por presuntos actos de corrupción cuando fue secretaria de Finanzas de Miguel Ángel Yunes Linares. Por lo pronto aquí ve usted en pantalla a la encargada de despacho, a la que será tesorera suplente de Tula Guerrero, Dolores Amelia Valenzuela Ponce. Ahí está
en su pantalla. Y vámonos con información relacionada al Fondo Monetario Internacional. Siguen bajando las expectativas económicas para nuestro país. El Fondo Monetario Internacional redujo sus perspectivas de crecimiento para la economía. Hacia el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Fondo Monetario estima que en el 2024 el país alcanzará un nivel de 2.4%, desde el 2.7% proyectado en abril pasado. De acuerdo con el documento del Fondo Monetario Economía Mundial, en México el crecimiento desaceleró bruscamente durante el primer semestre del 2019. Esto se debido a la elevada incertidumbre política, la baja ejecución del presupuesto y algunos factores transitorios. Abunda el organismo internacional que en México la inversión sigue siendo débil y el consumo privado se ha desacelerado, lo que refleja la incertidumbre política, el debilitamiento de la confianza y los mayores costos de endeudamiento. Así la economía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vámonos con temas de AMLO. Dijo que la llamada política neoliberal solo se preocupó por robar y saquear al país. Se preocupó por acabar Pemex. Así lo afirma el mandatario mexicano. La llamada política neoliberal, su propósito pues es robar, saquear, y nada más porque México tiene suerte, de veras, es un pueblo bendito. No acabaron con todo, porque el propósito era saquear. Ese era el objetivo. Y es como cuando entran a robar a un banco unos ladrones y empiezan a llenar los costales de dinero, las bóvedas, suena la alarma. Ayer le comentábamos sobre esta información que dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Históricamente, la Secretaría de la Defensa Nacional nunca había revelado los índices de muertes provocadas por el ejército mexicano. Ante una solicitud del IBAI que se hizo desde el sexenio de Felipe Calderón, después se volvió a hacer en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se opusieron rotundamente las autoridades militares. Luis Crescencio Sandoval reveló una información que podríamos llamar histórica y que no tuvo mucho revuelo en los medios de comunicación, pero que realmente es una información relevante. Acepta la Defensa Nacional que luego de 5 años y 9 meses, las cifras de civiles abatidos en enfrentamientos con soldados, por lo que ahora se puede saber lo que ha sucedido de diciembre de 2006 a septiembre de 2019. El ejército mexicano ha matado a 5,396 personas en enfrentamientos. Repito, 5,396 personas en enfrentamientos. En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presentó un cuadro titulado Índice de Letalidad, con las categorías de agresores fallecidos, heridos, detenidos, agresiones a las fuerzas federales, autoridades fallecidas, heridas y índice de letalidad de diciembre de 2006 a septiembre de 2019. En el índice de letalidad de las fuerzas federales, este índice de letalidad, ustedes pueden ver aquí algunas columnas, las agresiones a las fuerzas federales, más de 5,000 desde 2006 hasta septiembre de este año. Y ahí pueden ver los agresores fallecidos, un total de 5,396, agresores heridos, agresores detenidos. Aquí este índice de letalidad, la anterior por favor, este índice de letalidad
aquí está la fórmula que lo sacamos. Se toma la base de los agresores fallecidos y se restan los heridos y los detenidos, y este es el índice que se tiene. En la siguiente lámina, por favor, aquí vamos a observar, es la misma información. Estas son, la de rojo son los agresores fallecidos, aquí vienen los agresores heridos, los de azul, los agresores detenidos. Aquí hay una parte importante, un punto de inflexión. Esto es lo que llevamos en el presente año 2019, 123 fallecidos, 34 heridos y 177 detenidos. Aquí cambia los fallecidos, los agresores fallecidos, aquí es el punto de inflexión y empieza a reducirse, y los detenidos a incrementarse. Estas son parte de las tareas o lo que nos enfrentamos las Fuerzas Armadas en las tareas que desarrollamos. Información en Coatzacoalcos, información que sucede con la inseguridad que se presenta en Coatzacoalcos, Veracruz. Delincuentes robaron el dinero en efectivo de un cajero automático ubicado en el interior de una plaza comercial en el municipio de Coatzacoalcos. Sigue la violencia en Coatzacoalcos, aunque digan que las cifras han bajado, la percepción es que siguen las acciones delictivas y las autoridades les está quedando muy grande el saco. Verdaderamente es una situación complicada lo que se vive allá en Coatzacoalcos. Y vámonos a temas de la grilla política. Un tema que está dando mucho de qué hablar es la aprobación de la revocación de mandato y cambios en la consulta popular. Con más del 90% de cambios en las minutas que envió a la Cámara de Diputados, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con mayoría calificada, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato. Con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención de un total de 121 senadores en el Pleno, fue avalado el dictamen que se regresará a la Cámara de Diputados para concluir su discusión en lo particular. Obviamente, esto desató la polémica entre diputados del PRI, del PAN y de Morena. Los de Morena defendiendo la revocación de mandato toda vez que dicen que el pueblo va a decidir en 3 años, el pueblo va a decidir si continúa o no el presidente Andrés Manuel López Obrador. También se tiene que homologar en los estados para que se pueda aplicar en los estados. 3 años, si un gobernador no sirve, vámonos para afuera. Ojo, dice el PAN y otros partidos de oposición que es una ley a modo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reelija, porque en caso de que se haga la consulta, que además por ley ya quedó establecido en este dictamen que se aprobó ayer en el Senado y que regresará a la Cámara de Diputados, las consultas y la revocación de mandato la va a hacer el Instituto Nacional Electoral. Y se acabaron las encuestas patitos como la de Baja California, la del aeropuerto y similares y conexas. Ya no va a haber encuestas patitos, ahora la encuesta y la revocación de mandato será con metodología del Instituto Nacional Electoral. Y fíjese lo que son las cosas. Priistas como Claudia Ruiz Massieu, Osorio Chong, René Juárez Cisneros votaron a favor de la iniciativa del dictamen. Panistas como Xóchitl Gálvez, panistas como el expresidente del PAN, anayista a morir, también votaron por la iniciativa de dictamen, el proyecto de dictamen, y ya quedó aprobado. No solo lo aprobó Morena, también lo aprobó tanto el PRI como el PAN. 3 senadores del PAN votaron, un poquito más del PRI, pero bueno, ya quedó con esta mayoría calificada y ahora se someterá a discusión del Pleno en el Senado de la República. Información importante, dejamos los temas legislativos, información importante que tiene que conocer en materia del estado del tiempo. La Secretaría de Protección Civil está en alerta por un disturbio tropical que afectará con lluvias y viento intenso las costas de Veracruz y la montaña. Vamos a escuchar este reporte de la Secretaría de Protección Civil, quien lanza una alerta en las próximas 24 horas por el mal tiempo. Escuche. Ahora,
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buena noche. Les vamos a comentar brevemente lo que se espera en el estado de Veracruz, derivado de la interacción de algunos sistemas meteorológicos que pueden generar efectos un tanto adversos en la entidad veracruzana. Pueden ver aquí en la imagen de satélite justamente en estos momentos extensa nubosidad sobre el Pacífico y que gradualmente se va a estar extendiendo hacia varias regiones de nuestro país. Para el caso de Veracruz, además indirectamente de esta posible perturbación o ciclón tropical, tenemos una baja presión que va a estar emergiendo al Golfo de México y que podría combinarse con un frente frío en las próximas horas. El pronóstico justamente de lluvia, si bien gran parte del estado puede tener precipitaciones, las más significativas que estamos estimando serían en la zona sur, región de la costa central, región de los Tuxtlas, algunas zonas de las partes altas del Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, y atención especial, la zona norte pueden tener lluvias bastante torrenciales en esa región. Por otro lado, viento fuerte asociado a la interacción de estos sistemas, principalmente en costa norte, centro, pueden alcanzar rachas bastante fuertes, así que hay que prestar atención. A continuación mi compañera les va a hablar de la alerta gris, donde se describen estos efectos. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Pues sí, como bien les comentó Martín, una situación meteorológica compleja. Ante ello se mantiene una alerta gris preventiva, la cual les voy a describir ahorita. Al menos para lo que es el día miércoles se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros en lo que es la costa central, región montañosa central, y de 70 a 150 milímetros en las cuencas del Pánuco, Almizantla, Papaloapan, Los Tuxtlas, zonas altas del Coatzacoalcos y Tonalá. Posteriormente, el jueves, con acumulados de 50 a 70 milímetros en la región montañosa central y de 70 a 150 milímetros en las cuencas del Pánuco, Nautla y Mizantla. Entonces, ante ello, recomendaciones principalmente por la crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida, inundaciones, encharcamientos, anegamientos, deslizamiento de laderas, deslaves y derrumbes, además de la reducción de la visibilidad, ya que estos fenómenos favorecen, junto con la presencia de nieblas y lloviznas, habrían que conducir con mucha precaución. Entonces consulten las siguientes actualizaciones para mantenerse muy atentos ante esta situación. 6 estados de la República Mexicana estarán afectados por este disturbio tropical, además de Veracruz. Es el reporte de la Conagua. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. El día de hoy, el ciclón tropical potencial 17E podría evolucionar a depresión tropical en aguas del Océano Pacífico. Se localizará muy cerca de la costa de Oaxaca y se asociará con una zona de baja presión sobre el sur del Golfo de México. Asimismo, el Frente Frío número 5 se extenderá sobre el norte y noreste de México. Dichos sistemas meteorológicos originarán lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Lluvias intensas a puntuales torrenciales en Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Y lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco. Se informa que en el Pacífico mexicano el ciclón tropical 17E, que ocasiona lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Guerrero, se está conformando. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el sistema se ubica 50 kilómetros al sur-suroeste de Salina Cruz en Oaxaca, con desplazamiento hacia el noroeste. Por los efectos del meteoro, se estableció la zona de vigilancia desde Barra de Tonalá, Chiapas, hasta Puerto Escondido, en Oaxaca.
se pronostica que en las próximas horas se intensifique la depresión tropical. Eso, dejamos ya el asunto del estado del tiempo, tome sus precauciones. Información del aeropuerto de Santa Lucía. Solo una suspensión definitiva se mantiene para que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía. Esta suspensión definitiva mantiene frenada la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Santa Lucía de Andrés Manuel López Obrador. Este martes, un juez notificó sobre 2 resoluciones emitidas por el tribunal colegiado que revocan las suspensiones otorgadas al colectivo No Más Derroches para que no se construya la terminal en Santa Lucía. Señala el juez que la última suspensión que tiene frenada esta obra se discutirá este miércoles en el 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México. El Congreso de Baja California entregó al Poder Ejecutivo la reforma al artículo 8 de la Constitución. Esta Constitución local que amplía de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdés. Empleados del Congreso entregaron documentos en la ventanilla del archivo de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Esta acción se hace 3 meses después de su aprobación y tras la consulta ciudadana que se realizó el domingo en la entidad, donde Bonilla salió con el 98% de aprobación, sin embargo solo votó el 0.1% de la población, es decir, nada. Y Bonilla así se quiere ampliar en su mandato. Ojo, una vez ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues simple y sencillamente se va a impugnar, porque antes, al no ser publicada por el Diario Oficial del Estado de Baja California, no se podría impugnar. Ahora sí, y le van a llover las impugnaciones a esta ley Bonilla y seguramente la va a echar para atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sí sea de 2 años el mandato. Ahora va a la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguramente la Suprema lo va a desechar, por supuesto que sí. En una información que ha causado mucha polémica y que está levantando la reacción de algunos empresarios, sobre todo los empresarios que son manejados por el PAN y el PRI, sobre todo la Coparmex, ya pegó el grito en el cielo porque el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas para endurecer el castigo a los defraudadores fiscales, así como la emisión de facturas falsas. La oposición insistió en que se cometerán injusticias al amparo de la nueva legislación y hasta calificaron lo aprobado como terrorismo fiscal, pues mandará a la cárcel a quien no lo merece, como lo explicó en su momento el grupo opositor del PAN. Y es que ahora será delito fabricar facturas, estará considerado como delito en contra de la nación. Las empresas que se dediquen a fabricar facturas falsas serán consideradas como casi crímenes de Estado por el gobierno mexicano y por la actual legislación que se aprobó el día de ayer. Quienes reciban las facturas tendrán una sanción menor, pero también serán investigados. Van en contra de las empresas fantasmas, van en contra de las empresas que emiten facturación falsa. Obviamente esto desató un descontento por parte del sector empresarial que ya se está manifestando. El sector empresarial del país reprochó las reformas aprobadas por diputados para tipificar la facturación apócrifa como crimen organizado. La Coparmex anunció que interpondrá amparos en tribunales mexicanos, de ser necesario, ante instancias internacionales. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, criticó que no se haya considerado las voces que alertaron sobre las consecuencias que tendrá la incertidumbre en la inversión. Y es que muchas empresas ahora le van a pensar 2 veces para invertir en México, porque muchas invierten a través de los outsourcings. Entonces, esa inversión podría dejar de llegar a nuestro país y es un tema que no va a parar aquí, va a terminar en los tribunales, va a terminar, por supuesto, que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y va a terminar en tribunales internacionales con los empresarios amparados en contra de esta ley. Ya le platicábamos hace un momento sobre los 15 muertos en un enfrentamiento en Guerrero
Y en Guanajuato también hubo un enfrentamiento. Guerrero y Guanajuato fueron escenarios de 2 enfrentamientos entre fuerzas federales, civiles y armados, con un saldo de 19 personas fallecidas y al menos una persona lesionada. En el primer evento le platicábamos del asunto de Iguala en Tepochica, donde murieron 14 civiles armados y un militar. Los soldados se encontraban en la carretera México-Acapulco al momento del ataque. Otra agresión similar se registró en Acámbaro, en Guanajuato, donde fue lanzada una granada de fragmentación a un hotel donde se hospedaban policías federales. El hotel donde se hospedaban policías federales fue baleado por los delincuentes y no se reportan hasta este momento personas lesionadas. Y vamos con el asunto del dengue. El Senado exhortó a la Secretaría de Salud a presentar un informe detallado sobre las acciones realizadas para combatir el dengue, que ha cobrado la vida de 72 personas. De acuerdo con el último reporte oficial a nivel nacional, suman 22.992 casos confirmados en Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. Legisladores le exigen al gobierno pues dar una información sobre este asunto que ya es de salud pública. Con mantas en mano, médicos procedentes de varias entidades del país protestan esta mañana afuera del Palacio Nacional, allá en la Ciudad de México. Los médicos exigen a las autoridades federales basificación y ajuste al tabulador salarial. Demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Salud Jorge Alcocer que se dé una respuesta pronta y contundente a sus reclamos. Y para finalizar le comento que en México el 71% de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro. Así lo revela la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI. Los resultados indican que Coatzacoalcos, Ecatepec de Morelos y Naucalpan de Juárez son las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país. Los lugares donde la gente se sintió más insegura fueron los cajeros automáticos y en el transporte público. Repito, de acuerdo al INEGI, Coatzacoalcos en Veracruz, Ecatepec en Morelos y Naucalpan en el Estado de México son las entidades más inseguras del país. Y con esta información nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a mandar saludos, por supuesto, a Rita María Hernández Jiménez, hasta la Universidad de Jalapa, Eduardo Cantarel. Gracias por vernos, por escucharnos. Al ingeniero Víctor Raúl dice, saludos afectuosos, este día lluvioso. Saludos, así es, una lluvia que nos sorprendió por la mañana aquí en Jalapa, una mañana fresca, mucha precaución porque va a seguir lloviendo en la capital del estado de Veracruz y en otras entidades. Karina Álvarez, buenos días. La delincuencia es la que manda en nuestro país. Desafortunadamente esa es la percepción, Karina. Ni más sentido pésame para la familia del militar. Me imagino que se refiere a la familia del militar fallecido en Tepochico, allá en Iguala, Guerrero. Nena Martínez, saludos a todos, que tengan un lindo día. Muchísimas gracias. Dice Gregorio Gómez, saludos y bendiciones. Gracias, Gregorio. Ahí comparte nuestra información a través de las redes sociales, por favor. Y nos vemos 24 horas ahí en las redes sociales. A ver, tenemos por acá Álvaro Icardi hasta la ciudad de Orizaba, saludos. Rodrigo Barranco, saludos también. Reportero de allá de la ciudad de Veracruz. Yolanda Santiago, Bronco Calderón, así dice. Bueno, Bronco Calderón, saludos. Saludos afectuosos. Lisa Tejeda, Víctor Manuel Ríos, gracias por vernos y por compartirnos. En fin, nos vamos, gracias al equipo que hace posible este espacio informativo y nosotros nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Que tengan buen día. Por hoy estás informado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Global News México. Síguenos en nuestras redes sociales. Global News México en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.